gozo y un privilegio poder compartir la palabra hoy con todos ustedes. Y primero quiero decirles que los amo a cada uno de los que están aquí y espero que la palabra que el día de hoy Dios tiene para tu vida realmente sea una comida saludable y sazonada. Ya dejó Sandy alto el estándar, ahora vamos a probar qué tal está esta comida. Y bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría saber quiénes estuvieron ayer en Vida y Crecimiento. Levante su mano. Ok, mejor pónganse en pies los que estuvieron en Vida y Crecimiento. Pónganse en pies los que vinieron. Bueno, déjenme decirles que todos ellos están trabajando en la iglesia de una u otra manera, sean sus coordinadores, sean sus responsables de ministerio, y ellos vinieron, dieron todo el día para estarse capacitando, para estar aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y poderlo después compartir con todos ustedes. Así que les pido que les den un aplauso a todos ellos. En lugar de irse y hacer sus actividades, ellos decidieron tomar este tiempo para crecer. Y tenemos un lema en Vida y Crecimiento que dice: si creces tú, crecemos todos. Entonces, ora por tus supervisores, ora por tus responsables, ora por cada persona que está en este proyecto, porque ellos han puesto en su corazón el estar estudiando, el estar aprendiendo para poderlo compartir con toda la iglesia. Entonces, estén orando por ellos. Hoy quiero continuar con nuestra serie Cristianos. Si tú no escuchaste los temas anteriores, puedes buscarlos en YouTube. Ahí vas a encontrar los temas anteriores que tuvimos acerca de cristianos, quiénes son los cristianos, cuándo empezaron, por qué nos llamamos cristianos y cuáles son nuestros fundamentos como cristianos. Eso es lo que hemos venido hablando. Y hoy quiero hablarles acerca de la iglesia. Ese es el tema que hoy vamos a tocar, la iglesia. Y a lo mejor dices, bueno, pues yo ya sé de la iglesia, estoy en una iglesia, me congrego, he estado por mucho tiempo, conozco muchas iglesias. ¿Qué podemos aprender acerca de la iglesia? Y déjame decirte que a veces tenemos definiciones incorrectas acerca de la iglesia, y cuando llegamos a tener la definición correcta, nos quedamos muy cortos en cuanto a lo que Dios estableció y la visión que Dios tiene acerca de la iglesia. Entonces quiero que me acompañes a Mateo capítulo 16. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿En qué momento podemos decir aquí inició la iglesia? ¿Tú sabes cuándo inició la iglesia? Y no me refiero a Amistad del Sur, me refiero a la primera iglesia. A la primera iglesia, ¿cuándo empezó a usarse este término? ¿Por qué se empezó a usar el término iglesia? Si tú te vas a leer las Escrituras, en el Antiguo Testamento no vas a encontrar la palabra iglesia. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, una de las cosas que podemos saber es que no estaba en el Antiguo Testamento, sino empezó en el Nuevo Testamento. Empezó muchos años después de que el hombre estuvo en esta tierra, que conocía de Dios, pero no usábamos este término, sino fueron años después que empezaron a usar el término iglesia. Y aquí en Mateo 16, versículo 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo y decimos, sí, es que Pedro es la roca y sobre él está fundada la iglesia, ¿verdad? Es lo que en algunas religiones se dice, que Pedro es el donde Jesús dijo, sobre de ti voy a edificar la iglesia. Y déjame decirte que etimológicamente, como está escrito, no se refiere a esto. Es un error traducirlo de la forma en que algunas religiones lo han hecho. No es que sobre Pedro esté la iglesia. Cuando habla de Pedro, sí habla de una piedra, pero cuando habla de la roca, habla acerca de Jesús. Y está diciéndonos este versículo: ¿sabes qué, Pedro? Sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre de eso, ese fundamento, sobre de esa roca, yo voy a fundar
mi iglesia. Entonces, aquí es donde Jesús establece el principio de la iglesia. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Sobre mí, sobre de Jesús, voy a fundar la iglesia. Y si nosotros vamos a buscar la palabra iglesia en el griego, que es en lo que estuvo escrito, vamos a encontrar que dice eclesia o eclesía. Esa es la palabra griega de iglesia, eclesia o eclesía, que significa que es una asamblea o una congregación separada para Dios. Es una asamblea, es una congregación separada para Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que es un grupo de personas separadas para Dios. Y cuando tomamos esta palabra también vamos a ver que en el Antiguo Testamento sí se hacía referencia a la iglesia, pero la vas a encontrar con una palabra diferente que es cajal. Cajal. Y cuando en el Antiguo Testamento encuentras esta palabra, la vas a encontrar como la congregación o el pueblo de Dios. Y hacía mucha referencia, o siempre vamos a encontrar la referencia al pueblo judío. Dios decía, junta a mi pueblo, junta a mi congregación. Lo vemos con Moisés, lo vemos con los reyes, lo vemos con los profetas. Háblale a mi pueblo, háblale a mi congregación. Júntalos y llévalos al monte porque ahí les voy a hablar a mi congregación. Pero solo se refería a ellos cuando usa esta palabra. Jesús viene a transformar esta palabra y pone el nombre de iglesia. Y dice que es el grupo de personas apartadas para Dios. ¿Y quiénes son estas personas? Los santos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que hemos decidido cambiar y darle la espalda al mundo y seguir a Cristo y seguir en su camino. Por eso Pablo en algunas de sus cartas dice, saludo a la iglesia de todos los santos. Y ahí hace referencia a nosotros hoy en día. Todos los que nos somos apartados para Dios pertenecemos a la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos congregamos. Cuando hablamos acerca del lugar, la Biblia hace referencia al templo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y hace referencia al templo de Dios, a la sinagoga, cuando se refiere a la estructura. Entonces muchas veces confundimos a la iglesia con el templo, la sinagoga, el edificio. Y es un error que a veces tenemos. La iglesia no es el edificio, no es la estructura, no es el lugar. De acuerdo a la Escritura, podemos entender que la iglesia es un grupo de personas apartadas para Dios. Y esto quiere decir que son los santos. Porque ¿qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Entonces la pregunta sería, ¿tú eres santo? Y algunos decimos, bueno, no lo sé. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, Él vino, lavó tus pecados, entregó su vida para que tú fueras santo, para que tú fueras apartado para Dios. Entonces tú eres santo. El problema en este tema es que tenemos que vivir en santidad. Y eso es una cuestión que cada uno de nosotros tiene que estar viendo cómo vive su vida. Jesús ya hizo el trabajo de santificarnos, hacernos santos. Pero de ahí en adelante es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad. Pero ese no es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de la iglesia. Entonces, Jesús establece la iglesia. ¿Cuándo se forma la primera iglesia? Hablando de el lugar, hablando de
la primera iglesia de tal, porque de eso hablamos un poquito las conferencias anteriores. ¿Cuántos no hemos visto lugares que tienen allá afuera? Primera iglesia evangélica, primera iglesia protestante, primera iglesia, etcétera. El problema está en que sí será la primera iglesia, llevará 2000 años que se fundó esa iglesia. Si nosotros estudiamos la Escritura, pues las primeras iglesias, congregaciones, se fundaron en el libro de los Hechos, 2000 años atrás. Y si hablamos de ubicación geográfica, es muy difícil que en México se haya fundado la primera iglesia de algo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas se fundaron pues por allá, ¿no? En Corinto, en Tesalónica, en todos esos lugares estuvieron formando las primeras iglesias. ¿Por qué de pronto decimos, es que nosotros somos la primera iglesia? Porque a veces no entendemos este término. Por eso es importante que como cristianos entendamos realmente lo que Jesús quería decir con la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 11. Y algunos me dirán, sí, la primera iglesia fue la de Corinto. No, la primera iglesia fue la de Tesalonicense. La primera iglesia fue... Y cada uno podrá decirme cuál fue la primera iglesia. Pero quiero que veas lo que dice aquí en Hechos, capítulo 11. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Entonces aquí tenemos una revelación que a veces pasamos por alto. ¿Cuánto tiempo tenía ya esta iglesia? Por lo menos un año. Dice, estuvieron aquí un año con nosotros, con la iglesia. Y después de un año, dice que a los discípulos les llamaron cristianos. Entonces déjame decirte algo, y no quiero que se malentienda. La iglesia no son los cristianos, porque la iglesia existía antes de que los llamaran cristianos. ¿Sí me explico en este punto? Dice que eran los discípulos y que eran una iglesia y estuvieron un año, y después a alguien se le ocurrió llamarlos cristianos. Y a veces ese es un error que cometemos. Decimos, ellos son cristianos y son una iglesia. No todas las iglesias son cristianos y no todos los cristianos son iglesia. Y ahorita vamos a ir estudiando esto. Aquí descubrimos que ellos estaban en una iglesia y estuvieron ahí un año compartiendo la palabra, y después se les dio el nombre de iglesia. ¿Dónde estaban todos ellos compartiendo la palabra? ¿Dónde estuvieron ese año? En teoría todos ustedes deberían de saberlo, porque ya estudiamos en los grupos en casa el libro de los Hechos. Pero si tú te vas a Hechos capítulo 1, capítulo 2, vamos a encontrar qué estaban haciendo los discípulos en estos capítulos cuando viene el Espíritu Santo. Dice que se juntaban y estaban juntos unánimes en oración, estudiando la palabra, que compartían el pan unos con otros. ¿En dónde? En sus casas. Entonces, cuando habla aquí de iglesia, no se refiere a que se estaban juntando en el templo. Se refiere a que estaban en diferentes lugares con los apartados para Dios, estudiando la palabra. Y así estuvieron por un año. Un día estaban en una casa, otro día estaban en otra casa, otro día en otra casa. Y así se iban juntando e iban compartiendo la palabra. Todos unánimes en oración, todos contentos compartiendo el pan en unidad. Y eso es lo que hace una iglesia.
¿Qué es lo que Jesús quería para la iglesia, para los apartados para Dios? ¿Qué es lo que Jesús quiere para los apartados para Dios? Ahora, aquí también tenemos que hacer una diferencia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿verdad? Y a veces decimos que somos la iglesia. A veces decimos, sí, yo ya sabía que la iglesia no es el lugar. La iglesia soy yo. Y etimológicamente esto no es correcto, porque nosotros somos el templo, somos esa estructura donde vive el Espíritu Santo, pero no somos la iglesia, porque la iglesia son los apartados para Dios. Si tú eres un apartado para Dios, entonces sí eres iglesia. Espero y me esté dando a entender con esto. Cuando hablamos de soy el templo, hablo de que en mí mora el Espíritu Santo, pero no por eso soy iglesia. Soy iglesia porque soy apartado para Dios y me congrego con los apartados para Dios. Es por eso que es tan importante congregarnos, porque cuando nos congregamos hacemos iglesia. Y cuando lo vemos desde este punto de vista, la iglesia se convierte en un verbo. Está viva la iglesia. Por eso no es una estructura. La iglesia tiene vida. Y ahorita vamos a empezar a ver por qué. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí encontramos una revelación muy grande. Dice, Él es el principio, Él es el fin, en Él se sustentan todas las cosas y Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia, que la iglesia es un cuerpo. Entonces tenemos que entender que cuando se habla de iglesia también se habla de un cuerpo. ¿Ok? Por eso tiene que tener vida la iglesia, porque si no, Jesús sería cabeza de un cuerpo muerto. Y no puede ser. Jesús tiene que ser la cabeza de un cuerpo vivo. Efesios, capítulo 5, versículo 22. Y yo creo que muchos se saben este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y los hombres dicen, no les llega la revelación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí podemos entender algo. Nos vuelve a confirmar que la iglesia no es la estructura, no es el edificio, no es el lugar, porque dice que es su Salvador. Y Jesús no vino a salvar un edificio. Jesús no vino a salvar un lugar. Jesús, ¿a quién vino a salvar? Al hombre, a mí. A ti te vino a salvar. Y si Jesús vino a salvarte a ti, entonces Él es tu Salvador.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si Jesús es su Salvador, entonces tú eres parte de la iglesia, que es su cuerpo y Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros, cuando nos congregamos, cuando estamos juntos, somos un cuerpo. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante la unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 25, ahí en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las mujeres dicen, ustedes sí tienen revelación. Se los repito, maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Levanta su mano. Codea a tu esposo que se está durmiendo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, y mira, este versículo nos dice el por qué. ¿Por qué Jesús está tan interesado en la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora sí que Jesús se hizo su propio regalo. Dice, yo quiero una iglesia para presentármela a mí mismo. ¿Y cómo quiero que se presente? Santa y sin mancha, que sea una iglesia gloriosa. La pregunta sería, ¿somos una iglesia gloriosa, santa y sin mancha? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Y si nosotros fuéramos, digamos, la mano, entre todos formamos la mano, ¿sería una mano sin mancha? ¿O dirías, bueno, tal vez yo soy el ¿cómo dicen? ¿Del arroz? Porque yo puedo decir, Señor, sí somos una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, porque me he guardado, porque me he mantenido en santidad, porque he mantenido tu camino. Pero solo soy un pedacito de la mano. Y con todos ustedes hacemos la mano completa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para que podamos ser esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha. ¿Estás poniendo de tu parte para que juntos seamos una iglesia gloriosa, santa y sin mancha? ¿Cómo te portaste esta semana? ¿A cuánta gente le compartiste el evangelio? ¿Leíste tu Biblia? ¿Tuviste tu tiempo de oración? El cuerpo necesita alimentarse, porque si nuestro cuerpo no se alimenta, vienen las enfermedades. Y una de las enfermedades más comunes que hay cuando uno no se alimenta correctamente es, por ejemplo, la anemia. ¿Jesús quiere una iglesia, un cuerpo con anemia? No, ¿verdad? Y corresponde a cada uno de nosotros alimentar al cuerpo. Alimentarnos para estar fortalecidos. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos muchos miembros, pero en Cristo somos uno. Por eso la oración de Jesús con sus discípulos es tan importante y tan reveladora, que le dice: Padre, te ruego que los hagas uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabes qué estaba diciendo en ese momento Jesús? ¿A qué se refería cuando hizo esa oración por sus discípulos? A la iglesia. Porque ¿qué es la definición de iglesia? Un grupo de personas apartadas para Dios. Sus discípulos eran un grupo de personas apartadas para Dios. Y la oración era: hazlos uno, así como tú y yo somos uno. ¿Por qué trabajamos con grupos en casa? Dicen, por alcanzar a México para Cristo. Sí, pero una de las razones muy importantes es porque ahí podemos conocernos más y tener más unidad. Son grupos de 5, 10 personas, 15 personas juntas, en donde es más fácil conocernos, saber y estar al pendiente unos de otros. Oye, ¿por qué no estuviste? Me enfermé. Vamos a orar por él. Fíjate que me quedé sin trabajo. Vamos a orar por ti. Vamos a darle una despensa para que pueda subsistir en lo que consigue trabajo. Y así nos apoyamos en los grupos en casa. Por eso es importante congregarnos, hacer iglesia. Por eso cuando yo les digo vamos a hacer iglesia, no significa solamente vamos a juntarnos aquí. Es un verbo que Jesús nos dejó muy claro. Es vamos a ser uno. Vamos a tener unidad, vamos a tener comunión los unos con los otros. Por eso también instituyó la Cena del Señor, en donde tenemos comunión con Jesús, pero también unos con otros. ¿Te das cuenta de la importancia de la unidad? Si una parte del cuerpo enferma, todo el cuerpo está enfermo. O alguno de ustedes solo se enferma la mitad. Dice, la mitad de mí tiene gripa, la otra mitad está sana. ¿Sí a alguien le pasa eso? Digo, para que nos diga cómo, ¿no? Así trabaja bien la mitad y la otra mitad que se quede dormida. Si una parte del cuerpo está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Si te duele una parte del cuerpo, ¿estás cómodo? Dices, bueno, no importa que solo tenga dolor de cabeza, puedo seguir haciendo mis actividades. ¿Cuántos se han pegado en el dedo chiquito del pie? ¿Y hasta dónde duele? Se empieza ahí y termina acá el dolor, ¿no? ¿Será importante el dedo chiquito del pie? Algunos decimos, no, pero cuando te pegas, sabes que es bien importante. Cada parte del cuerpo es importante. No importa si es pequeño o es grande. Todo el cuerpo es importante. Cada miembro es importante porque tiene una función específica que nadie más puede hacer. Bueno, si tenemos 2 pulmones. Pero si te quedas sin un pulmón, pues tu otro pulmón tiene que trabajar el doble, ¿verdad? Si te quedas sin estómago, no funcionaríamos. Si te quedas sin un ojo, dices, bueno, podría ver con el otro, pero ya no tienes la misma visión. Y así me podría ir órgano por órgano. La uña. ¿Serán importantes nuestras uñas? Cuando se nos cae una, dices lo importante que es una uña.
que te está doliendo tu dedito todo el tiempo. Así cada uno de nosotros es importante. Y cuando nos congregamos, estamos formando el cuerpo de Cristo. Ahora, recuerdo que de pequeño había una caricatura, y no sé cuántos la recuerden, Voltron. ¿Recuerdan Voltron? Díganme que sí. Ok, no la recuerdan. Era una caricatura en donde muchas naves espaciales terminaban formando un gran robot que peleaba contra los malos. Pero de repente estas naves tenían fallas y etcétera, ¿no? Para ser más emocionantes, y no podían formar al robot. Y cuando lo llegaban a formar de esta manera quedaba todo chueco y entonces no podía pelear. Y así yo me imagino de pronto la iglesia, que vamos llegando y vamos juntando el cuerpo, pero ¡ay! ¿Qué crees? Hoy faltó la mano, hoy nos faltó el riñón, hoy nos faltó un ojo. Bueno, no, porque Cristo es la cabeza, hablemos del cuello para abajo. Hoy nos faltó este pedacito de cuerpo. Y entonces llega Jesús a ver a su iglesia. ¿Y cómo encuentra la iglesia? Sin un pie, sin una mano, con un hoyo porque no se alcanzó a completar este pedazo. Y esa es la iglesia gloriosa, a donde Cristo llega y dice: voy a ponerme ahí mi cabeza porque yo soy cabeza de este cuerpo. ¿Te das cuenta la importancia de congregarnos? Cada vez que nos juntamos, hacemos el cuerpo de Cristo. Y esto, solo viéndolo aquí en Amistad del Sur, nosotros somos un pequeño miembro, un pedazo chiquito de toda la iglesia en el mundo, que nos congregamos para hacer el cuerpo glorioso de Cristo. Y tendríamos que preocuparnos por todo el cuerpo y por todo el mundo. Pero empecemos con lo que nos toca, con la parte que nos toca. Si somos el pie, somos la mano, somos el cachete. Bueno, no, esa es la cabeza. Yo hablando siempre de la cabeza. Somos la uña. Que seamos una uña santa y sin mancha, perfecta, gloriosa, que cuando Jesús la vea diga: wow, ese cuerpo es digno de mí. Porque leíamos aquí claramente en Efesios 5:27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene a visitarnos y mira su cuerpo, mira su iglesia, y se deleita cuando dice: mi iglesia es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y nos ven y dice: ustedes están haciendo un buen trabajo porque están valorando lo que yo hice para que fueran una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Porque yo di mi vida para que ustedes pudieran ser o puedan ser esta iglesia. Y entonces nos ve y se deleita y se goza. Pero ¿qué pasa cuando llega y dice: esta iglesia no tiene muchas manchas, tiene mucho pecado, está incompleta? ¿Se gozará o le dolerá? Y ese es trabajo de todos. No es trabajo de nuestra directora, no es el trabajo de la directora mantener a la iglesia santa y gloriosa. Ese es un trabajo de cada uno de nosotros,
como ovejas, como estos miembros, tenemos nuestras responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestra directora? ¿Cuál es la responsabilidad de la familia pastoral? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad primeramente de dar un buen alimento. Por eso tenemos que estudiar y buscar al Espíritu Santo todos los días y pedirle revelación para que el alimento que reciban sea un alimento bueno. ¿Alguno de ustedes le ha tocado de pronto abrir algo que ya se echó a perder? Y que tan solo, si les llegó el olor, qué bueno, y si no, le dan el primer traguito, lo prueban y lo vomitan. ¿Alguna vez, y todavía así lo pienso y me llega el olor, de un huevo podrido, que lo partí, lo eché al sartén y así y me llega el olor? ¿Te lo comes? Pues no. Por eso tenemos que cuidar el alimento que damos en la iglesia, cuidar la sana doctrina, que todo esté apegado conforme a su palabra. Cuidarnos de los lobos. Ese es el trabajo del pastor. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros como ovejas, como miembros de la iglesia? Bueno, primeramente, recibir el alimento, comerlo. Es que eso no me gusta. Es que yo soy muy selectivo en lo que como. Yo no como verduras. Yo no como carne. ¿No? Y ahí andamos seleccionando lo que sí me como y lo que no me como. Y hoy en día esto lo tengo tan claro con mis hijos, que uno les quiere dar de comer y comer y comer, y come bien, come tus verduras, come tu carne, y ahí estamos poniéndole todo para que no me gusta. ¿Sí lo recuerdan, papás? Bueno, así somos nosotros aquí en la iglesia. Ay, no, lo que me enseñaron hoy como que no me lo voy a comer. Porque eso no es para mí, eso es para el de allá, eso es para el del otro lado. Yo necesitaba otra cosa. Tenemos que alimentarnos de todo, nos guste o no nos guste. Soy una persona que no me gustan las verduras, pero me las como. Y ahora me las como con mayor razón, porque si no mis hijos ven que no me las como. Y entonces ahí me ven así de, uy, qué rico brócoli, mira, yo sí me lo estoy comiendo. Ah, qué bueno, yo no me lo voy a comer. Pero me hace bien, o eso dicen. No puedo estar comiendo carne todos los días, porque cuando vaya al doctor me va a decir, están muy altos tus triglicéridos, que la gota, que no sé qué. No podemos comer todos los días lo que nos gusta. ¿Cuántos no dijimos, espero y no sea el único, cuando éramos niños y le decíamos a nuestros padres, cuando yo tenga mis hijos, les voy a dar gancitos, papitas de comer? ¿Lo llegaste a decir? Yo lo dije, le decía a mi mamá, yo no voy a comer esto, pero cuando tenga hijos yo sí los voy a dejar comer eso. Y adivinen qué, sí los dejo comer eso, pero primero su comida. Porque si quisiéramos comer lo que solo nos gusta, ¿cómo estaríamos? ¿Saludables o enfermos? Alguno loco por aquí a lo mejor diga, yo sí saludable porque a mí sí me gusta el brócoli, ¿ok? Qué bueno. Pero la mayoría de nosotros estaríamos enfermos. Porque tenemos que comer de todo lo que se nos da. Obviamente cuidando la doctrina, como lo hablábamos en la conferencia anterior, si no me equivoco, filtrándolo todo por medio de la palabra de la Biblia. Otra de nuestras responsabilidades, vivir en santidad.
Cada uno es responsable de vivir en santidad. Yo no puedo tener muchos ojos, solo tengo 2. Y no puedo quitármelo y mandarlo contigo a que te esté viendo todo lo que haces en la semana para decirte, hey, eso no lo hagas, piensa bien si lo vas a hacer. Es tu responsabilidad el vivir en santidad, para que cuando nos congreguemos seamos una iglesia santa y sin mancha. Por eso tenemos que cuidarnos todos los días y cuidar la unidad. Somos responsables cada uno de nosotros de cuidar la unidad, para que cuando lleguemos y formemos el cuerpo seamos uno. Pero si yo estoy peleado con mi hermano, con mi hermana, no, yo me voy a cambiar 6 dedos en una mano porque ya me peleé con mi mano que me correspondía. Y entonces yo como dedito me paso a la otra mano para no verlo. No, yo soy el pie, pero ahorita yo no quiero ser pie y me voy a pasar al estómago. Y entonces traemos un pie aquí, porque ya me peleé con mi responsable. Y entonces cada uno empieza a tomar el lugar que quiere, porque no hay unidad. ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si un día te levantas y por cuestiones del destino te aparece la mano en el pie en la mano, el estómago en la espalda, un pulmón en la pierna? Bueno, primero dirías, es una pesadilla todo esto. Y a veces así estamos nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad mantener la unidad. Por eso Jesús fue tan claro. ¿Hasta cuántas veces debemos de perdonar? ¿Con 7 será suficiente? 70 veces 7. Y si Él me hizo algo, entonces yo pongo la otra mejilla. Y si el que me hizo me pidió la capa, no, me vio feo, ya se acabó la unidad. Me regañó, ya se acabó la unidad. Me llamó la atención, ya se acabó la unidad. No me dejó sentarme en mi lugar, ya se acabó la unidad. Es nuestra responsabilidad que seamos una iglesia unida para ser el cuerpo glorioso, la iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Por eso es importante congregarnos. Y les hablo a los que están en línea, es importante congregarnos. Sé que algunos de los que están ahí en sus casas dices, bueno, estoy enfermo, ok, qué bueno que te conectaste para recibir la palabra. Pero en lo mayor de lo posible tenemos que congregarnos para que presentemos al cuerpo completo. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo presentamos hoy al cuerpo? Si dependiera de ti el día de hoy, ¿cómo se presentó el cuerpo? ¿Cómo se presentó la iglesia? ¿Cómo la presentamos? ¿Como una iglesia gloriosa? ¿Como una iglesia santa y sin mancha? Y es bueno, si depende de mí, sí. Qué bueno, gloria a Dios. Porque significa que tuviste tus batallas y las venciste, que tuviste tentaciones y las venciste, que estabas peleado con un hermano y lo perdonaste. Pero a lo mejor algunos de nosotros decimos, híjole, bueno, sí venimos manchados hoy, no somos esa iglesia tan gloriosa, porque la verdad hoy sí tuve un tropiezo esta semana, porque estoy peleado con el hermano, con la hermana, porque sí hay un poquito de contienda, pero por eso Jesús pagó el precio, para decirnos, ¿sabes qué?
no te preocupes. Lo primero es aceptarlo, arrepentirte. Y entonces yo te lavo, yo te limpio, para que cuando te vuelvas a presentar, te presentes como esa iglesia gloriosa. Siempre tenemos esa oportunidad. Por eso es la gracia. Decir, hoy no me presenté como iglesia gloriosa, pero ya lo entendí, y cuando nos volvamos a presentar, seremos esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha.